Carta del apóstol Pablo a Tito. Seguimos dando nuestros primeros pasos en esta parte introductoria, porque recién estamos comenzando a analizar los primeros versos de esta breve carta que el apóstol Pablo le ha escrito a Tito, y la razón por la que Pablo le escribe a Tito es porque él lo ha dejado para que Tito se haga cargo de pastorear la iglesia en Creta, una iglesia que estaba bajo la influencia de las costumbres de la sociedad de aquel entonces. Y es una sociedad, como hemos visto ya, como vamos a seguir viendo, una sociedad que se caracterizaba por ser sumamente egocéntrica. Una sociedad en la que cada uno buscaba su propio bienestar personal, y para satisfacer sus propias necesidades personales, esto implicaba de que cada persona con la que esta gente se relacionaba, estas personas tenían que contribuir de alguna manera para que ellos pudieran tener algún tipo de satisfacción. Si las personas con las que se relacionaban no tenían nada para darles, nada para aportar a sus intereses carnales, pues entonces ellos no tenían interés en relacionarse con absolutamente nadie. Esa era la filosofía de la sociedad del mundo en aquel tiempo, y en muchos sentidos no es muy diferente a la sociedad de nuestros días, en medio de la cual se encuentra la iglesia de nuestros días. Y estas cosas se infiltran, estas formas de costumbres, esta manera en la que vive la gente. Entonces el apóstol Pablo, esta es la razón por la cual él, preocupado por esta causa y por otras también, le escribe a Tito y le recuerda a Tito, para que Tito a su vez le recuerde a los cristianos de la iglesia en Creta, de que si nosotros ahora somos cristianos, de que si nosotros manifestamos ser del Señor, si nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados, hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe solamente que en el bendito sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz, y por eso entendemos que hemos encontrado su perdón y ahora somos del Señor, pues entonces Pablo les va a recordar de que esta no es la imagen que encontramos en la palabra de Dios con respecto a lo que debe ser la vida cristiana, porque si somos del Señor, pues entonces la palabra de Dios nos enseña que ya no vivimos más para nosotros, ya no vivimos solamente para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino que vivimos para servir a aquel que nos salvó, aquel a quien nosotros reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Por eso leo el pasaje antes de meternos al texto de hoy. Vuelvo a leer este pasaje que hemos venido leyendo en Gálatas 2:20, en donde vemos de que Pablo, habiendo entendido esta realidad de esta nueva vida, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo lo había entendido en su propia experiencia de salvación, y es lo que está comunicándole ahora a Tito para que Tito se lo traslade a la iglesia. Entonces, como hemos venido viendo, el propósito de Pablo es el de poder elevar nuestra mirada, nuestros ojos, por encima y muy por encima quizás de nuestros propios intereses. Y él ha comenzado a dirigir nuestros pensamientos para que estos estén enfocados en Dios, pues Dios es el Rey soberano del universo, para que nuestros ojos estén enfocados en Dios y para que nuestros ojos, nuestra mirada también esté enfocada en la realidad de la vida eterna que este Dios soberano desea y ha prometido y ha preparado para todo aquel que le ama, para todo aquel que ahora forma parte de su pueblo. Entonces,
ha comenzado a dirigir nuestra mirada para que levantemos nuestros ojos al cielo, para que veamos que hay un rey en el cielo y también para que hasta que llegue el momento en el que poseamos nuestra herencia en las glorias eternas, mientras tanto, aquí en la tierra, dice Pablo, nos ha venido diciendo, existe un estilo de vida que también es celestial. Aunque todavía estemos aquí en la tierra, pero Pablo define ese estilo de vida celestial y lo llama que es un estilo de vida que tiene que ver con la piedad, que es un estilo de vida que otra vez está muy por encima del egocentrismo y de la vida enfocada solamente en uno mismo. Vamos a leer entonces Tito capítulo 1. Vamos a leer de nuevo el verso 1 y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este fue el pasaje que estuvimos analizando el domingo pasado. Y allí nosotros vimos de que Pablo comienza a darnos detalles de lo que es el llamamiento que él tuvo al ministerio de parte de Dios. Y él mismo se identifica como que es un siervo de Dios. Es decir, un esclavo de Dios. Y estuvimos hablando acerca de esto, lo que esto significa. Pero no solamente Pablo se ha identificado como un siervo de Dios, sino también como un apóstol del Señor Jesucristo. Es decir, alguien que fue enviado directa y personalmente por el Señor Jesucristo para llevar el mensaje de la verdad, de la única verdad que existe, y es este mensaje que tiene que ver con la vida y con la piedad y con la salvación de los escogidos de Dios. Y todo esto pudimos ver de que ha sido un acto de pura gracia y de misericordia de Dios. Porque tanto el apóstol Pablo como los escogidos de Dios, ni uno ni los otros merecemos ser salvos por el Señor. Ninguno de nosotros hemos elegido ni hemos buscado a Dios, sino que ha sido todo lo contrario. Dios es quien sale en busca de aquellos a quien Él habrá de salvar, y es lo que continúa haciendo. Es la obra de Dios. La salvación de los hombres es una obra pura de Dios, de principio a fin. El hombre no hace absolutamente nada. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre no busca a Dios, no hay un solo justo, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo, citando el Salmo. Todas estas cosas, todas estas doctrinas tan preciosas que venimos viendo, que vienen fluyendo del texto y de nuestro estudio, nos sirven también para entender de que no tenemos absolutamente nada de qué enorgullecernos, de que no tenemos derechos que reclamar. Lo único que corresponde que hagamos si hemos pasado por la experiencia del Salvador, hermanos, es humillarnos ante este Dios glorioso, lleno de misericordia. Es humillarnos ante Él y es vivir en un estado de permanente gratitud y ver de qué manera nosotros vamos a manifestar esa gratitud de manera práctica y real, no solamente de labios, sino de qué manera le vamos a agradecer y vamos a amar a este Dios misericordioso por medio del servicio que Él nos ha dado a cada uno para que llevemos adelante. Por eso Pablo comienza presentándose: yo soy un siervo de Dios. Y veíamos de que todos y cada uno de aquellos que somos del Señor, también somos siervos del Señor. Entonces, otro énfasis que Pablo viene haciendo en lo que ha venido escribiendo hasta acá es de que nosotros no somos
el centro de la atención. Dios lo es. Así que luego de haber declarado lo referente a su propio llamamiento al ministerio, como estuvimos viendo el domingo pasado, ahora Pablo va a continuar exponiendo algo más. Y esto tiene que ver con cuál es la responsabilidad que él tenía ante Dios y ante los hermanos, y de aclarar la importancia del contenido de este mensaje glorioso de Dios en lo que hace por lo menos a tres cosas que son los tres puntos que vamos a estar analizando hoy. En lo que hace a la esperanza, en lo que hace a la promesa y en lo que hace a la predicación de la palabra de Dios. Entonces ahora sí vamos a leer de nuevo Tito, capítulo 1, desde el verso 1, pero vamos a extendernos hasta el verso 3 y hoy vamos a estar analizando los versos 2 y 3. Así que Pablo escribe y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces comienza hablando de la esperanza. En la esperanza de la vida eterna, dice Pablo. ¿Por qué dice esto? Porque la tremenda importancia de este mensaje que Dios le ha encargado descansa justamente sobre la absoluta certeza de la vida eterna. No son palabras tiradas al aire, no son meramente buenas expresiones de deseo que Pablo tiene y eso nada más. No. Lo que Pablo está diciendo, el mensaje que está trayendo de parte de Dios, es un mensaje que descansa, que tiene fundamentos muy, pero muy contundentes, y estos fundamentos es la absoluta certeza que como hijos de Dios tenemos de la esperanza de esta vida eterna. Hay dos maneras en las que podemos hablar nosotros de la esperanza. Si la analizamos solamente desde una mirada meramente humana y mundana, la palabra esperanza siempre hace referencia al porvenir, al futuro. Pero si solamente la analizamos desde una mirada mundana y terrenal, la esperanza que nosotros podemos encontrar en este mundo, en un mundo que se tambalea permanentemente, en un mundo en lo que nada es perdurable, en un mundo en el que todo es absolutamente incierto, pues entonces allí nos encontramos con este tipo de esperanza en la cual tantas y tantas veces sentimos inseguridad y sentimos ansiedad, porque nada es seguro en esta vida, nada es seguro en este mundo. El trabajo no es algo seguro, es algo que hoy lo tenés y mañana quizás ya podés no tenerlo. La salud, quizás hoy nos sentimos muy bien, pero al mismo tiempo somos muy frágiles y de un momento a otro esa salud que teníamos la podemos perder también. Los gobiernos que prometen tantas y tantas y tantas cosas y después al final no cumplen con lo que prometieron y te defraudan una y otra vez. Son inciertos. De repente se manifiestan catástrofes naturales y personas que pensaban de que ya lo habían logrado todo en su vida, de que ya habían conseguido todo, de la noche a la mañana se quedaron absolutamente sin nada porque sencillamente se produjo una catástrofe en su entorno
natural. La relación entre las personas tampoco es algo que sea seguro siempre. Y así vivimos en un mundo donde la esperanza de los hombres es algo muy, pero muy débil, muy endeble, algo en lo que realmente no te da esperanza. Pero la esperanza a la que se está refiriendo Pablo acá es algo absolutamente distinto a la esperanza que el mundo conoce. Porque la esperanza a la que está apuntando Pablo es una esperanza que apunta a un futuro, sí, pero a un futuro que es absolutamente cierto, ciertísimo. Es un futuro seguro, es una esperanza, y acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Romanos capítulo 5, un pasaje hermoso. Es una esperanza de que nunca, jamás nos habrá de defraudar. Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Y nos habla justamente Pablo del resultado de la justificación de Dios en nuestras vidas, lo que ha producido, lo que ha generado, y dice entonces: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, como dice, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En esa esperanza se glorían y allí están cimentados y firmes los hijos de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios, no en la esperanza de las glorias de este mundo. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Pablo está diciendo, nos estamos gloriando en esa esperanza gloriosa de la vida eterna, y mientras estamos en este mundo y enfrentamos las tribulaciones y enfrentamos la inestabilidad del sistema del mundo, igual nos seguimos gloriando en aquella esperanza y esperamos con paciencia, dice Pablo. Porque la evidencia de la vida de Dios está en nosotros, porque hemos sido habitados por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Verso 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo así, esto lo agrego yo, con mucha más razón, dice Pablo, habiendo sido ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, dice Pablo, si cuando éramos enemigos, éramos débiles, no había manera de que nosotros nos encontráramos con Dios. Y estando en esta condición, Dios vino y nos justificó por la sangre de su Hijo. Ahora que ya no somos enemigos de Dios, pues entonces mucho más, con mucha más razón, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la verdad. Esta es la verdad de Dios. Esta es la única verdad, porque es la única esperanza cierta que tienen los hombres. Es la única esperanza cierta, hermanos.
en la que nosotros estamos firmes y nos gloriamos, porque es la única esperanza que nos trae a nuestro diario vivir verdadero consuelo, verdadero gozo, verdadera esperanza en medio de un mundo que es un caos. El cristiano es un hombre, es una mujer que espera. Eso es un cristiano, entre otras cosas. Pero estamos esperando con paciencia, pero parados sobre una esperanza absolutamente firme y gloriosa, la esperanza de la vida eterna. Y mientras tanto, caminamos por el mundo y vamos de aquí para allá, pero nosotros estamos esperando. Y esa es nuestra esperanza. En cambio, la visión del mundo de aquellos que no son del Señor. Y cuando hablamos de las personas que se encuentran en esta condición, nunca, jamás queremos hacerlo de una manera peyorativa, ni mucho menos. Ellos, al igual que nosotros, están perdidos, así como nosotros lo estuvimos en algún tiempo. Pero lo cierto es de que estas personas que todavía no son del Señor, ellos tienen una visión desesperada de lo que es la vida. Porque todo falla. Porque nada de lo que el mundo se propone puede mejorar el mundo como ellos creen que podía haber sucedido. Lo han intentado por medio de la ciencia, lo han intentado por medio de la razón, lo siguen intentando por medio ahora de poder tener y experimentar y tener esta libertad de expresión y poder elegir vivir como a cada uno se le dé la gana, vivir la vida como si Dios no existiera, e intentan ir por todos estos caminos, pero todo el tiempo se encuentran de que nada de esto soluciona ni sus vidas ni la situación del mundo. Ponen su confianza, su esperanza en la política una y otra y otra y otra vez. Y lo que la realidad muestra es de que en lugar de poder lograr y conseguir un mundo mejor, lo que ocurre es todo lo contrario. Y día a día a día, basta con ver las noticias para entender cómo está el mundo en nuestro contexto más cercano y también en el ámbito internacional, donde quieras ver, el mundo va de mal en peor, pues los cretenses del primer siglo, ellos también eran hijos de una civilización que había fracasado en sus intentos por encontrar el gozo, por encontrar la verdad, por encontrar verdadero propósito a sus vidas. Y nuestra sociedad en nuestro tiempo somos mucho más sofisticados que ellos, obviamente, pero en realidad nuestra sociedad es tan fracasada en ese sentido como lo eran ellos. La realidad es de que el mundo ha perdido el rumbo. Nadie sabe a dónde van. Y siguen inventando una y otra cosa, y lo único que vemos es un fracaso detrás de otro, y las personas viven sin ningún tipo de certeza con respecto al futuro de sus vidas. Y todos los días vemos gente que muere. La semana pasada murió un actor conocido acá de Argentina, no me acuerdo el nombre ahora, pero dicen de que las últimas palabras que dijo es, ya a punto de morir, dijo, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué pasa después que me muera? No tienen esperanza. Vuelvo a repetir, no queremos referirnos a la gente del mundo de manera peyorativa bajo ningún punto de vista, pero alguien dijo algo para graficar de alguna manera, para entender lo que ocurre fuera de la vida de la iglesia, fuera de la vida de los que pertenecen al pueblo de Dios. Alguien dijo de que personas que no tienen una esperanza cierta y segura, se los puede comparar con los vampiros.
que para poder sobrevivir, ¿qué es lo que hacen? Todo el tiempo están chupándole la sangre a los demás. Así vive el mundo. Todo el mundo está tratando de ver qué sacan del otro para poder encontrar algún tipo de sentido y satisfacción a sus vidas, si no todo se les derrumba. Y están todo el tiempo mordiéndose y viviendo como vive el mundo. Pero el apóstol Pablo está predicando una verdad que es completamente diferente a la que se predica allá afuera. Pablo está predicando una verdad que conduce a la piedad, que conduce a un estilo de vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque es una piedad, es una verdad y es una fe que descansa sobre cimientos sólidos, muy sólidos. Y es la esperanza de esta vida eterna. Por eso es de que Pablo quiere levantar nuestros ojos y nuestras miradas para que miremos a este Dios glorioso y para que nos fijemos en las cosas eternas, porque esas son las cosas seguras, las inamovibles, las que nunca habrán de cambiar. Es solamente en esta verdad, nos dice el apóstol Pablo, que vamos a encontrar esperanza. Es en la única verdad que vamos a encontrar el remedio para la desesperación en medio de la cual viven los hombres. Fuera de esta verdad no hay otro remedio, no hay otra solución. Hubo un misionero en los años 50 que dijo algo. Este misionero se llamó Jim Elliot. Él era un misionero americano y él sintió en su corazón venir a Sudamérica, esto fue en los años 50, para venir a llevar el evangelio a una tribu de unos indios que eran los Aucas. El resultado fue de que los Aucas terminaron atravesándolo con sus lanzas. Y él antes de morir dijo lo siguiente, dijo, no es un necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es necio. O sea, no podemos guardar, no tiene sentido afanarnos por guardar cosas y cosas y cosas de esta vida si no nos las vamos a poder llevar. No tiene sentido, porque no vamos a poder evitar el día de nuestra muerte. Pero es a través de la fe en el Señor Jesucristo que en Él recibimos esta gloriosa esperanza de la vida eterna. Por eso Él dijo, no es un necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Hay una película que se filmó. Yo se las recomiendo. Si ya la han visto, véanla de nuevo. Si no la han visto, se llama Punta de Lanza. Ahí en YouTube la ven y van a ver la historia de los indios Aucas y de este misionero que no fue solo, fue con otros. Es una película maravillosa y el final, si no la han visto, no se la voy a contar. Así no se las arruino. Pero el final es para llorar un rato largo. Punta de Lanza, véanla. Y el domingo que viene les voy a tomar prueba a ver si la vieron. Bueno, pero Pablo no solamente habla de la esperanza, él también habla de la promesa, que obviamente está íntimamente relacionado con la esperanza, pero ¿qué dice? En la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. La vida eterna es segura, es segurísima. ¿Por qué? Porque la esperanza de la vida eterna fue prometida por Dios. ¿Y qué dice Pablo de Dios? Dice que fue prometida por Dios que no miente.
¿Se imaginan si Dios mintiera no podría ser Dios? Dios no miente. ¿Y lo hizo cuándo? Lo hizo desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Ahora, una cultura que está centrada solamente en sí misma y que solamente busca su propia satisfacción, la satisfacción de sus deseos mundanos, muchas veces, ¿qué es lo que hace para poder obtener eso del otro, para poder chupar la sangre del otro? ¿Qué es lo que hacen muchas veces y repetidamente? Mienten. Porque piensan de que mintiendo a los demás pueden obtener algún tipo de ventaja. Pero ¿se acuerdan cómo describe este poeta cretense a los de su misma nación? Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos. Por eso Pablo les dice: Dios no miente. Los cretenses son siempre mentirosos, pero este Dios que nos ha prometido la vida eterna, Él no miente. La promesa de vida eterna proviene de un Dios que nunca miente, que no puede mentir. Y eso lo podemos comprobar, pero en la Escritura. Vamos a mencionar algunas cosas nada más, pero tenemos evidencias de sobra en la Escritura y en la historia. ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios le prometió a Noé? Le prometió que iba a enviar un diluvio, un juicio, y que ese juicio se avecinaba. Y le dijo: Noé, comenzá a predicar de que voy a enviar un diluvio. Y Noé fue obediente y fue fiel. ¿Y qué fue lo que pasó pasados los años? El diluvio vino. Y no quedó nadie excepto Noé y su familia. ¿Dios cumplió lo que prometió? Por supuesto que sí. Pasó el tiempo y Dios le prometió a Abraham de que de sus descendientes él iba a ser una gran nación. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue lo que pasó. Dios hizo de los descendientes de Abraham una gran nación. Dios dijo la verdad, Dios dijo la verdad. Dios no mintió y fue lo que pasó. Pasó el tiempo y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ahora vas a ir a sacar a Israel del cautiverio y yo voy a estar allí contigo y voy a estar con mano dura. Y después de las 10 plagas que envía el Señor, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel fue liberado y Dios cumplió. Ahora, Dios prometió también de que Él habría de enviar un Salvador al mundo. Y fue lo que pasó. Cuando Él envió a su Hijo a morir en una cruz, Él envió a su Hijo en la persona del Señor Jesucristo. Y esta promesa de la venida del Señor Jesucristo es la que subraya y está por encima de todas las demás promesas que fielmente cumplió Dios, pues Dios cumplió también con esta salvación que Él había prometido también desde el principio de los siglos, y que fue revelada primeramente a Adán y Eva. Fíjense los años, los miles de años que nos estamos yendo para atrás, y Dios le prometió a Adán y Eva, después de que ellos pecan contra Dios, de que Dios les iba a dar un Salvador. Y eso lo leemos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 se lo conoce como la primera vez en la palabra de Dios que se hace mención al Evangelio, a la promesa de que Dios iba a enviar a un Salvador. Génesis capítulo 3, verso 15, Dios hablando con la serpiente, con Satanás, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón, o en el calcañar, como puede decir sus Biblias. Bueno, ahí está diciendo, está hablando de que de la simiente de la mujer iba a nacer ese Salvador, que iba a ser herido por Satanás en su talón, haciendo referencia a los clavos que iban a ser clavados en el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le iba a dar un golpe mortal porque le iba a herir en la cabeza, y fue lo que ocurrió en la cruz. Entonces Dios prometiendo un Salvador desde temprano, y aunque esta
promesa ya era muy, pero muy antigua, hermanos, Dios no se olvidó. Habían pasado miles de años, no sé exactamente, pero desde que Adán pecó hasta que el Señor Jesucristo vino a la tierra, y aproximadamente 6.000 años pueden haber pasado. ¿Dios se olvidó de lo que prometió 6.000 años atrás? No, Él no se olvidó. Y Cristo vino. Entonces lo que está diciendo Pablo es de que Dios es fiel y Dios no miente. Dios hizo esta promesa a personas que no merecíamos la misericordia de Dios. Dios nos hizo esta promesa a nosotros, pecadores, que nos hemos rebelado contra Dios, que éramos enemigos del Señor, que hemos ofendido a Dios toda nuestra vida con nuestros pecados, y sin embargo, Dios no se arrepiente de lo que prometió. Dios no reniega de sus promesas, y su promesa fue sumamente costosa. Pagó un precio altísimo el Señor, porque ¿quién puede entender lo que significó para Dios Padre haber enviado a su único Hijo a este mundo, a su Hijo amado, a sufrir el dolor, el desprecio y la cruz por causa de nuestros pecados? Yo no sé si todavía logramos entender lo que ocurrió en el corazón de Dios cuando vio a su Hijo que estaba siendo crucificado por nuestros pecados. Y sin embargo, Dios se mantuvo fiel. Dios no cambió de opinión. Y Jesús vino. Y Jesús vino. ¿Se dan cuenta dónde nos está llevando Pablo? Cómo nos levanta nuestra mirada y nos vuelve a decir: amados, nosotros no somos el centro de la historia. Nosotros no somos lo más importante que ocurre aquí en la tierra. Dios lo es. Su Hijo, el Señor Jesucristo, lo es. Y Dios gobierna, y Dios cumple con lo que ha prometido. Y lo que misericordiosamente promete a los pecadores es esta bendita vida eterna. Y es allí donde descansa nuestra fe, en este Dios glorioso, misericordioso, fiel, verdadero, justo y que no miente. Por eso estamos seguros, por eso cantamos con gozo, por eso sufrimos en esta vida. Porque todos pasamos por situaciones difíciles, pero en medio de la tribulación nos sostiene la bendita esperanza de la promesa de este Dios, que sabemos que Él no nos está mintiendo. Salimos de acá y sabes que todo el mundo, mucha gente te miente, te falla, etc. Pero Dios no miente, no miente. Y finalmente, la predicación. Con todas estas cosas en mente, Pablo nos hace ver la responsabilidad que él tenía de llevar este mensaje con todo este contenido glorioso y tantas otras cosas más, pero también la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la predicación de este bendito evangelio. Porque así como lo fue para Pablo, ahora lo es para nosotros. Así como Pablo en su momento fue un instrumento en las manos de Dios para llevar estas gloriosas buenas nuevas de la salvación y todo lo que implica la salvación del Señor para su pueblo, pues ahora, hermanos, nosotros somos los Pablos, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos quienes ahora asumimos la responsabilidad de ser instrumentos en las manos de Dios para llevar este bendito mensaje de la vida eterna, que existe esperanza. Hermanos, a veces decimos: yo no sé cómo acercarme a los incrédulos. Es muy sencillo. Escucharlos solamente.
Y enseguida vas a detectar de que están desesperanzados, de que se sienten defraudados por 1.000.000 de situaciones o de personas o de lo que sea. Y vos le podés decir, ¿sabés qué? Te entiendo, porque yo vivo en el mismo mundo que vos y también me siento defraudado tantas veces, pero ¿sabés qué? Yo conozco una esperanza que es cierta, que es verdadera, que no falla, es gloriosa. Hay una esperanza que alguien la ha prometido, alguien que no nos miente como nos miente todo el mundo. Y le predicas el Evangelio. No es tan difícil acercarnos a nuestros cretenses. Esta es la verdad más valiosa de todo el universo. Lo hemos dicho una y otra vez. Hermanos, nosotros con la gente podemos hablar de infinidad de temas y no está mal. Pero si no predicamos el Evangelio, todo lo demás es vanidad, ¿se acuerdan? Hablemos con la gente, si quieren hablar de economía, de política, de la guerra, de esto, de lo otro. Hablemos con la gente, pero no dejemos de compartir el Evangelio, porque es el único mensaje de esta vida que va a poder obrar en la salvación de las almas de ellos. Esta fue la gran responsabilidad que recayó sobre el apóstol Pablo. Esta es la razón también por la que le escribe a Tito, y también vamos a volver a Romanos capítulo 10. Esta es la razón también por la cual tanto la carta de Tito como Romanos, como las otras, han llegado a nuestras manos. Romanos capítulo 10, verso 8 al 15. Pablo está hablando de la necesidad de la predicación del Evangelio para que los escogidos de Dios puedan encontrar la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, verso 8 al 15, Pablo hace una serie de preguntas y dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. No será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es imposible, hermanos. Si no predicamos el Evangelio, no van a poder creer, no se van a poder convertir. Es tan sencillo como eso. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, en esto y solamente en esto y en absolutamente nada más que esto, en esto consiste la vida, la verdadera vida. Todo lo demás, acuérdense, es vanidad. En esto consiste la verdad de la vida y lo que nos quita del error
de vivir centrados en nosotros mismos para vivir centrados en los planes redentores de Dios. Por el bien de las almas por las cuales el Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz y por la gloria del nombre de Dios. A Él y nada más que a Él sea toda la gloria, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea dada gloria. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Oh, cuán glorioso y alto es tu nombre. Señor, abre nuestros ojos, cumple en nuestros ojos espirituales, en nuestros corazones, que se cumpla este propósito por el cual el apóstol Pablo ha escrito todas estas cosas tan maravillosas. Señor, ayúdanos a vivir en un mundo difícil. Danos de tu gracia. Danos el pan de cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos. Provee lo que necesitamos para vivir la vida. Danos todas las cosas, Señor, que necesitamos para estar aquí mientras vos nos des días de vida en la tierra. Pero, Señor, que nuestra motivación no empiece y termine nada más que en eso, sino que te pedimos todas estas cosas para que podamos ser instrumentos en tus manos, para que el mundo pueda conocer a aquel en el cual todavía no han creído, porque todavía no han oído, y si han oído necesitan seguir escuchando para que tu gracia salvadora, tu Espíritu Santo, Señor, toque esas vidas, toque esos corazones y les ayudes a poder creer en aquel glorioso Dios que se hizo hombre y vino a derramar su sangre en una cruz. Te rogamos, Señor, que obres en salvación en nuestro medio y que nosotros, Señor, seamos los instrumentos para poder llevar este glorioso mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Te damos gracias, oramos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Solo es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, por tus promesas, oh Señor, nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, la gloria solo a Dios. Gloria, gloria, la gloria solo